Buenos días a todos. Día 4 de agosto y estamos en la semana 18ª del tiempo ordinario. Hoy, 4 de agosto, es la fiesta de San Juan María Vianney, patrono de los párrocos, patrono de todos los sacerdotes del mundo, como así lo quiso el Papa Benedicto XVI, dedicándole precisamente un año sacerdotal, destacando su figura, una figura humilde, sencilla, una figura que, pues trata de aunar a todos los sacerdotes en el seguimiento del Señor, ¿no? Damos gracias a Dios por su ejemplo, por su testimonio, por su vida. Luego hablaremos un poquito de su biografía. Primero el Evangelio, Mateo 15, 21 al 28. Es esa mujer que grita a Jesús, que le pide compasión, que pide por su hija, que al principio la respuesta de Jesús no parece la más adecuada, pero sin embargo, al final el Señor dice: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. La hostilidad de los fariseos y escribas a las enseñanzas de Jesús provoca que éste se retire al territorio pagano, a la región de Tiro y Sidón. Allí se encuentra con esta mujer cananea, es decir, perteneciente a un pueblo recordado en el Antiguo Testamento como idólatra y enemigo de Israel, un pueblo de perros, palabra despectiva para los judíos, para referirse a todo pagano, y que va a contrastar con la fe incondicional en Jesús que muestra esta mujer cananea. Esta mujer va gritando detrás de Jesús. Hay 3 elementos en el grito de la mujer que es necesario tener en cuenta. Primero, que llama la atención, es que solicita piedad. Sorprende porque es una actitud que se pide frecuentemente en el Antiguo Testamento como algo propio de la oración de Israel y no del mundo pagano. Segundo, enseguida llama a Jesús Señor o Hijo de David, títulos que evocan el misterio de su persona y que incluso a los discípulos les está costando reconocer. Y tercero, la mujer expresa la realidad de su hija. Vive maltratada por un demonio. Curiosamente no pide que Jesús la cure. Sabe que está apelando a alguien para quien es suficiente ver, compadecerse y actuar. Da la impresión de que la intervención de los discípulos pretende deshacerse de la mujer más que interceder ante el sanador. Incluso la reacción de Jesús, como hemos dicho, resulta chocante, pues parece desentenderse del caso y recuerda que su misión está restringida al pueblo de Israel, ¿no? Pero esta mujer, que no pide para sí, sino para su hija, no se da por vencida. La mujer se arrodilla en señal de adoración al Señor e insiste en su petición. En el diálogo que mantienen ambos, la conversación gira en torno al don del pan, ¿no? De este modo, se alude simbólicamente al reino y a los signos del reino que lo hacen presente. Los hijos son el pueblo de Israel, los perrillos, los paganos. Jesús comienza señalando que su misión está orientada al pueblo judío, pero la mujer que se sabe colocar en el lugar de los pequeños reacciona con una terquedad que desarma y responde que el banquete que el Señor viene a ofrecer es de una abundancia tal que todos pueden beneficiarse. También su hija, que necesita el pan de la curación. Y Jesús, que había censurado a Pedro y a los discípulos por la falta de fe, ante la tempestad, que poca fe tenéis, ¿no?, exclama ahora: mujer, qué grande es tu fe, y concede la salvación de su hija. Se trata de una salvación que queda abierta para cualquier persona que acuda con fe a Jesús, ya sea judía o pagana. Así lo entendió la comunidad de Mateo.
En su seno, algunos sectores se oponían a la entrada de los paganos en la Iglesia, apoyándose en las palabras de Jesús. Dios me ha enviado solo a las ovejas perdidas de Israel. El evangelista responde aceptando las palabras del Señor, pero recordando que la entrada es franqueable para todos aquellos que crean y asuman el proyecto del reino. La fe de esta mujer cananea es modélica para todo judío, y la sanación de su hija representa el inicio de una salvación que se dirige a todas las naciones. Una mujer extranjera, pagana, sin nombre, pasa a la tradición cristiana como modelo de fe fuerte, como ejemplo de súplica profunda y confiada, como prototipo de auténtica piedad. Su figura no puede dejarnos impasibles. Tiene consecuencias muy claras en nuestra vida de cristiano. Jesús era un maestro que se dejaba cuestionar. De hecho, aquella mujer lo tenía todo en contra para atraerse la atención del maestro. Era mujer, además cananea, y por si fuera poco, el maestro parecía tener, además, las ideas muy claras sobre su misión. Solo me han enviado a las ovejas de Israel. Lo tenía todo en contra, pues. Pero tenía algo a su favor, muy importante, algo que podía hacer diana en el corazón de Jesús: su fe, su profunda fe. Una fe que le impulsaba a pedir, aunque fuera migajas. Si más, no se podía. Y Jesús cambió de parecer: mujer, qué grande es tu fe. Y lo que parecía imposible se hizo realidad, se hizo posible. A ver qué haces con tu oración y con tu fe. Decía que hoy es la fiesta de San Juan María Vianney, presbítero. Hijo de campesinos muy cristianos, nació en Dardilly, cerca de Lyon, en 1786. Al ser confirmado ya adulto por el arzobispo de Lyon, cardenal Frech, tío de Napoleón, el propio Juan añadió el nombre de Bautista a su nombre de pila. La Revolución Francesa tuvo un efecto abrumador en el adolescente. A los 19 años se decidió por la carrera eclesiástica e inició los estudios correspondientes, bajo la dirección de quien había de ser su gran amigo y protector, el abbé Baillet, rector de École. Se ocultó durante la época en que le tocaba hacer el servicio militar. Una amnistía de 1810 le libró de la grave irregularidad que había contraído y prosiguió los estudios en los seminarios de Bagnères y de Lyon. El joven estudiante, ya mayor y poco capacitado, según las apariencias para los estudios, acabó siendo expulsado del seminario. Lo consideraban inútil para el sacerdocio. Fue el reverendo Baillet quien volvió a encargarse de él y quien obtuvo que en 1815 Vianney recibiera la ordenación sacerdotal. Baillet lo retuvo a su lado como vicario durante 3 años, en el curso de los cuales hizo repasar toda la teología al joven presbítero, a quien por precaución le había negado la curia episcopal permiso para confesar. Nadie hubiera dicho entonces que Juan María había de convertirse en uno de los más famosos confesores que haya tenido la historia de la Iglesia. Desde École, Vianney pasó a Ars como capellán vicario. La capellanía de Ars adquirió 3 años después categoría de parroquia y fue incorporada al obispado de Baillet. La parroquia de Ars debía ser durante 40 años, es decir, hasta su muerte, todo el campo pastoral de Juan María. Todos los intentos por cambiar el campo de acción, ya viniesen de parte del santo o no, se frustraron. Casi siempre fue el pueblo quien lo impidió. Nunca nadie había sospechado que en Vianney estuvieran ocultas unas tan extraordinarias dotes de pastor y unos talentos tan enormes como organizador, así como unas raras cualidades de consejero espiritual. Al sernos imposibles entretenernos en enumerar los diversos aspectos de su actuación sacerdotal,
Limitémonos a recordar que con su carácter bueno, sencillo, humilde y sincero, unidos a un admirable don de gentes, no solamente convirtió su parroquia, antes muy indiferente en el aspecto religioso, en una comunidad ejemplar, sino que durante muchos años atrajo un público innumerable que asediaba incesantemente su humilde confesionario, el mismo que pueden verse o se puede ver todavía los visitantes de Ars en la actualidad. La popularidad del santo, como no, provocó envidias y calumnias, pero el obispo de Bellay defendió al pobre párroco y lo puso bajo su protección. Tampoco nos es posible explicar ahora todos los detalles de la rigurosa vida ascética de Juan María, ni sus experiencias místicas, las cuales muchas veces se traslucían al exterior. La extrema pobreza en que quiso vivir el cura de Ars puede apreciarse todavía en la actualidad. Los constructores de la fea basílica dedicada al santo tuvieron por lo menos el buen gusto de conservar intacta la antigua capillita parroquial, que es actualmente como un apéndice de la basílica. También se conserva intacta la casa parroquial con los pocos objetos de que se servía al santo. Desfallecido por la excesiva labor sacerdotal, Vianney intentó por 4 veces huir de la parroquia para hacerse religioso o dedicarse como fuera a la vida contemplativa. Siempre se opuso a ello el pueblo. Premiado con una canonjía por parte de la Iglesia y con la Legión de Honor por parte de la patria, el humilde párroco vendió sus ropajes de canónigo para hacer caridad a los pobres y contestó al enviado que le llevaba el título de caballero de la Legión que era un honor desmesurado el que le hacían. El representante de Napoleón III contestó a estas palabras con una finura típicamente francesa, que más que para honrarlo a él, el nombramiento era para honrar a la misma Legión de Honor. El curé de Ars murió El cura de Ars murió a los 63 años, el 4 de agosto de 1859. La canonización la realizó Pío XI en 1925, pero Juan María Vianney es uno de los santos que la veneración popular canonizó ya en vida. Ars sigue siendo un centro importante de peregrinación y se considera al santo como patrono de los sacerdotes. Ya he dicho que Benedicto XVI quiso que no solo fuera el patrono de los párrocos, sino de los sacerdotes del mundo entero. Pues muchas felicidades a todos los hermanos sacerdotes y no dejemos de pedir los unos por los otros y pedir por la santidad de los sacerdotes. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.